Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia, instructor. Estamos hablando sobre el tratamiento del shock, que esto lo podemos utilizar tanto en, en el ambiente táctico, en el combate a nivel militar, cuando nosotros estamos en asistencia táctica en campo, cuando estamos en un escalón donde no tenemos una zona templada o un riesgo de ataque, podemos utilizar todos estos recursos que vemos acá. También lo podemos aplicar a nivel civil, porque por ejemplo si nosotros tenemos un politraumatizado, un quemado, un gran daño tisular, tenemos entonces una persona aplastada. Imagínense por un momento que la persona está trabajando debajo de un vehículo y hay una forma de que se mueva y le aplasta un miembro, o que lancen una granada, o que se presente en una vivienda una explosión por alguna concentración de gases. Vamos a tener este tipo de lesionado con eh, la deficiencia del aporte sanguíneo, que eso es lo que se refiere el shock. Es bueno conocer este tipo de protocolo para nosotros poder evitar el daño tisular, la afectación de órganos importantes como cerebro, corazón, pulmón, riñón, y asimismo poder entonces tratar por medio de las técnicas que ya ustedes conocen en otras presentaciones que hemos hecho, eh, evitar estos daños irreversibles que estén presentes, y por supuesto este fracaso multiorgánico. Pero para ello nosotros tenemos que tratar toda esta inestabilidad por medio de la monitorización de la presión arterial, que la presión arterial sistólica esté por encima de 85 o 90 milímetros de mercurio. Ese es nuestro objetivo. Si está por debajo, tenemos hipoperfusión, hay hipoxia, no hay aporte de oxigenación a los tejidos, y esto puede causar un daño irreversible, daño celular, más que todo a nivel miocárdico y a nivel cerebral. Y bueno, ustedes dirán por qué el mantenimiento de la presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio, porque bueno, me mantiene una presión de perfusión cerebral, y por debajo de esta, pues bueno, es muy pobre el aporte que realmente tiene. Por eso, una de las cosas más importantes que a ustedes les va a gustar, que les va a encantar, es en relación al conocimiento de el shock. Cada una de las formas de presentación: si tengo fiebre, significa que tengo un shock séptico; lesión medular, me da un shock neurogénico; alergia urticaria, me da un shock anafiláctico. Cada uno tiene un tratamiento distinto. Tengo entonces un infarto o miocardio o una arritmia que me dé una falla de bomba, un inotropismo negativo, un shock cardiogénico, un taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión, tromboembolismo pulmonar. Esto me da un shock distributivo que cada uno lo tengo que tratar de acuerdo a cómo se va presentando. Por ejemplo, el taponamiento cardíaco voy a hacerlo entonces, a compensarlo con una pericardiocentesis en el caso de que sea así; neumotórax de tensión con una toracocentesis; el tromboembolismo pulmonar lo voy a tratar entonces con heparina, ¿ok? Luego más adelante vemos tromboembolismo pulmonar y vamos a hablar con detalle. Siendo así, lo primero que debemos controlar es la hemorragia, concentrarnos en la hemorragia. Por eso perdemos a muchas personas, tanto en el ámbito militar, en el ámbito civil, en el ámbito táctico a nivel urbano, a nivel policial, porque no controlamos la hemorragia. Recuerden que la sangre se repone con sangre. Nosotros podemos tener lo mejor en cristaloides, lo mejor en coloides, pero lo más importante de todo esto es que debemos evitar la pérdida de sangre, porque nosotros no tenemos sangre en nuestros equipos. Y por supuesto, ver si tenemos un shock hipovolémico, tratarlo en base a un shock traumático, de lo que hablamos ya: politrauma, quemado crítico, un gran daño tisular. O también puedo tener entonces un paciente con vómitos, con diarrea, con deshidratación, y ya hay una disminución del volumen plasmático, que es lo que se le denomina el tercer espacio. Siendo así, nosotros tenemos que estar muy claros
en que se va a presentar una respuesta inflamatoria sistémica y que debemos evaluar la clínica. El paciente va a estar con una frialdad, esto es clínica de bajo gasto, palidez, un retraso del llenado capilar, esto me da cianosis por la poca llegada de sangre, la ansiedad, confusión, nivulación, coma y estos pulsos débiles, o sea, alteración del estado de conciencia, el pulso débil, una frecuencia respiratoria por encima de 35 por minuto. Tengo entonces un paciente hipotenso, y cuando ya está hipotenso es porque se ha perdido más del 30% del volumen plasmático, es muy grave, entonces ya está el paciente. Por eso el manejo inicial tiene que ser el control del sangrado, ATLS, o sea, C, ¿ok? ATLS, C, el control del sangrado, primero que todo. Bien, por supuesto, siempre una adecuada inmovilización, evitar la hipotermia y hay que calentar al paciente o a la baja. Pero lo primero, el control del sangrado por medios manuales, por los procoagulantes, estos aglutinantes que nosotros tenemos ya en el ámbito táctico en el mercado, por el uso de vendajes compresivos, más que todo el israelí. Si tenemos un sangrado masivo, hay que colocar un torniquete. Tenemos que ver la relación costo-beneficio en este sentido, porque si está sangrando mucho, ¿ok? Y vemos que manualmente se nos va a tardar en controlar la hemorragia, entonces vamos a colocar un torniquete. Eso lo podemos aplicar en tanto el ámbito civil como el ámbito táctico, pero también podemos utilizar estos procoagulantes a nivel local como Chitosan, Quick Club de su marca comercial, o puedo utilizar Combat Gauss, puedo utilizar Celo Gauss, Celo A, dependiendo de la localización del sangrado vamos a utilizar estos aglutinantes o los procoagulantes. Luego que ya tenemos estabilizado el punto de vista hemodinámico al paciente, ahora pasamos a la permeabilización y la apertura del aseguramiento de la vía aérea, porque tenemos a esta baja, a este paciente con un shock hipovolémico que afecta entonces a nivel de la presión de perfusión cerebral. Tengo un deterioro del sistema nervioso central, es muy probable que no sea capaz de controlar los músculos de la vía aérea, la tonicidad de la vía aérea. Yo mantengo entonces una ventilación, muy probablemente con máscara y codo bolsa, pero con un aporte de oxigenoterapia, una fracción inspirada de oxígeno, lo que significa FiO2 al 100%. Y si tengo una escala de Glasgow menor 8 puntos, este paciente, la vía aérea no va a estar permeable y protegida, muy probablemente el cuadro clínico no sea favorable en el tiempo futuro, porque ha perdido mucha sangre. Entonces, de allí puedo utilizar una máscara laringea, porque lo importante es ventilar y oxigenar. O si no, tengo la mano, tengo la habilidad de la destreza, puedo realizar una intubación orotraqueal. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo? Mantener una saturación de oxígeno por encima del 92%. Recuerden que hemos perdido sangre. Bien. Y la sangre se repone con sangre. Nosotros estamos utilizando muy comúnmente cristal óreo. Dentro de la pseudoanalgesia, fíjense que nos vamos por la ketamina. La ketamina es una benzoazepina con propiedades analgésicas, pero que me da la síntesis de la noradrenalina y que me aumenta la presión arterial. Por lo tanto, la puedo utilizar, pero de forma simultánea debo reponer volumen, ¿okay? Y evitar la pérdida de sangre, por supuesto. Bueno, puedo utilizar ketamina de 1 a 2 miligramos sobre kilogramo de peso intravenoso, o de 4 a 8 miligramos sobre kilogramo de peso a nivel intramuscular. El fentanilo, aunque da hipotensión también, puedo utilizar 1 microgramo sobre kilogramo de peso intravenoso y repetir la dosis a los 5 minutos si hay dolor. Pero preferiblemente utilizamos ketamina midazolam. Midazolam no es benzodiazepina, un sedante hipnótico del sistema nervioso central, y lo utilizamos de 1 a 2 miligramos sobre kilogramo de peso. Nosotros utilizamos 0,1 a 0,2 miligramos sobre kilogramo de peso, y se puede repetir vía intravenosa cada 5 minutos hasta lograr entonces una sedación controlada. Dentro de la monitorización es sumamente importante de que la presión arterial todo el tiempo, la saturación de oxígeno,
un electrocardiograma de control para ver si, y el monitoreo electrocardiográfico constantemente para ver si tenemos contracciones ventriculares prematuras, taquicardia ventricular. Generalmente son arritmias que se presentan por hipoxia. Bien, la frecuencia cardíaca, por supuesto, para ver la respuesta fisiológica, la diuresis a través de una sonda vesical y si es factible una línea arterial invasiva o una vía venosa central. Eso sí es factible de acuerdo al escalón donde nos encontremos. Fíjense que acá es el manejo integral del tratamiento del shock, tanto a nivel civil como a nivel táctico urbano, policial o a nivel militar. Un abrazo.